Durante los 3 últimos fines de semana hemos estado discutiendo en diversas formas el problema del conocimiento propio y cuán necesario es comprender el proceso de nuestro propio pensar y sentir. El recto pensar no es posible sin comprenderse uno mismo de manera clara y definida. Desgraciadamente, empero, esto parece haber dejado una impresión en muchos, o por lo menos en aquellos que están entregados a una forma particular de prejuicio que llaman pensar, de que este enfoque es individualista, totalmente egoísta y egocéntrico, y que no conduce a la realidad, de que hay muchos senderos hacia la realidad, y que este modo particular de abordar el conocimiento propio ha de conducir invariablemente a la inacción, al egocentrismo y a la rudeza individual. Ahora bien, si penetráis en ello cabalmente con gran claridad e inteligencia, veréis que para la verdad no puede haber sendero alguno. No hay sendero que sea el vuestro o que sea el mío. El sendero del servicio, el sendero del conocimiento, el sendero de la devoción y los demás innumerables senderos que los filósofos han inventado de acuerdo a su propia idiosincrasia y a sus reacciones neurológicas. Pues bien, si uno puede pensar claramente sobre este asunto sin prejuicio, y entiendo por prejuicio al estar entregado a una u otra línea de acción, de pensamiento o de creencia sin darse cuenta en modo alguno que una forma determinada de pensamiento, un enfoque especial, tiene inevitablemente que limitar, ya se trate del sendero de conocimiento, del sendero de la devoción o del sendero de la acción. Verá que cualquier sendero tiene invariablemente que causar limitación y que, por lo tanto, no puede conducir a la realidad. Porque no hay duda de que ningún sendero de acción, de conocimiento o de devoción resulta suficiente por sí mismo. Si a un hombre ilustrado, por erudito que sea, y por enciclopédicos que resulten sus conocimientos, le falta amor, su saber carece ciertamente de valor. Es mera cultura, libresca. El hombre creyente, como lo hemos dilucidado, tiene inevitablemente que regular su vida de acuerdo con el dogma, con el principio que sostiene, y por lo tanto, su experiencia ha de ser limitada, porque uno experimenta conforme a las propias creencias y tal experiencia jamás puede ser liberadora. Por el contrario, ella es una traba, y como ya hemos dicho, solo en la libertad podemos descubrir algo nuevo, algo fundamental. A mi parecer, pues, la dificultad en que nos hallamos la mayoría de nosotros proviene de habernos entregado a muchas creencias y dogmas que nos impiden mirar de un modo nuevo toda cosa nueva, y por lo tanto, dado que la realidad, Dios o lo que sea, debe ser algo inimaginable, algo inconmensurable, no hay posibilidad de que la mente pueda comprender. Haga lo que haga, la mente no puede ir más allá de sí misma. Puede crear la realidad a su propia imagen, pero eso no será la realidad. Será solamente la proyección de sí misma. Y por lo tanto, para comprender la realidad o para que esa inmensidad se manifieste, uno debe comprender el proceso de su propio pensar. Ese es sin duda el enfoque obvio. No es mi enfoque ni vuestro enfoque, es el único enfoque inteligente, y la inteligencia no es vuestra ni mía, está mucho más allá de todos los países y todos los senderos, más allá de toda actividad religiosa, social y política.
no pertenece a ninguna sociedad o grupo en particular. La inteligencia solo se manifiesta con la comprensión de uno mismo, lo cual, por cierto, no significa poner énfasis en el individuo. Es todo lo contrario, es la insistencia en un sendero o en una creencia, en una ideología, lo que pone en acento sobre el individuo. Aunque ese individuo pertenezca a un vasto grupo o esté identificado con dicho grupo, la mera identificación con lo colectivo no significa que uno está libre de la individualidad limitada. De modo que es importante, sin duda, comprender que la realidad o Dios o lo que os plazca no ha de encontrarse siguiendo un sendero determinado. Los hindúes muy habitualmente han dividido a los seres humanos en varios tipos y han establecido senderos para ellos. Y ciertamente ningún sendero, que es la acentuación de la individualidad y no el estar libre de individualidad, puede conducir a lo real, porque cultiva una particularidad. Es la liberación del egoísmo, del prejuicio, necesidad necesaria para la comprensión. Por eso hemos estado discutiendo en las últimas 3 semanas la importancia del conocimiento propio, que no es en modo alguno acentuación de la individualidad, de lo personal. Si yo no me conozco a mí mismo, no tengo base para pensar. Cualquier cosa que piense es simplemente una imposición, una aceptación de diversas influencias externas, una coacción circunstancial. Eso, indudablemente, no es pensar. El hecho de que se me haya criado en una sociedad determinada, de izquierda o derecha, y haya aceptado desde mi niñez cierta ideología, no significa que yo sea capaz de pensar en la vida de un modo nuevo. Funciono simplemente en ese molde especial y rechazo cualquiera otra cosa que me dé. Mientras que para pensar de un modo justo, verdadero, profundo, debo empezar por poner en tela de juicio todo el proceso del medio ambiente y la influencia externa del medio del que formo parte. Si no comprendo todo ese proceso de toda su sutileza, carezco ciertamente de base para pensar. Es pues absolutamente esencial, ¿verdad?, que el proceso de la mente sea cabalmente comprendido, y no solo la parte consciente, el nivel superficial de la mente, sino los niveles más profundos. Porque es relativamente fácil comprender la mente superficial, observar sus reacciones, sus respuestas, ver cómo piensa y actúa instintivamente. Pero eso es tan solo el principio, ¿no es así? Es mucho más difícil penetrar más a fondo, más hondamente el proceso completo de nuestro pensar, y no conociendo el proceso íntegro, el proceso total, entonces lo que creéis, lo que no creéis, lo que pensáis, ya sea que creáis o no en los maestros, que creáis o no en Dios, todo eso en realidad no viene al caso, es casi infantil. Resulta ahora relativamente fácil, mientras escucha a otro, ver en esa relación un espejo en el cual nos descubrimos a nosotros mismos. Pero es también nuestro problema investigarlo mucho más profundamente, y es ahí donde se halla nuestra dificultad. Quizá unos cuantos de nosotros podamos desprendernos de nuestras creencias y prejuicios superficiales, abandonar unas cuantas sociedades e ingresar en nuevas organizaciones, las muchas cosas que uno hace, pero es por cierto mucho más importante, ¿verdad?
penetrar hasta las más profundas capas de la conciencia y descubrir exactamente lo que ahí ocurre. ¿Cuáles son nuestros compromisos de los que no tenemos noción alguna? Nuestras creencias, nuestros temores de los cuales no nos damos la menor cuenta, pero que en realidad guían y regulan nuestros actos, porque lo interior se sobrepone siempre a lo externo. Puede que con astucia examinéis lo externo, pero lo interior termina por destruir lo externo. Pero lo interior termina por destruir lo externo. En cualquier sociedad utópica podréis edificar un orden social con mucho esmero y mucha astucia, pero sin esta comprensión psicológica de toda la naturaleza del hombre, lo externo resulta siempre destrozado. ¿Cómo es posible entonces penetrar las capas más profundas de la conciencia? Porque es ahí donde se oculta la mayor parte de nuestra idiosincrasia. La mayoría de nuestros temores, que engendran creencias, la mayoría de nuestros deseos y ambiciones. ¿Cómo es posible hacerlas accesibles, desencubrirlas y comprenderlas? Si pudiéramos tener la capacidad de ahondar en todo eso y experimentar estas cosas realmente, no solo verbalmente, entonces sería posible librarnos de ellas, ¿no es así? Consideremos, por ejemplo, la ira. ¿Es posible experimentar la ira y darse cuenta de ella sin designarla con un nombre? No sé si lo habéis intentado alguna vez, si alguna vez habéis experimentado un estado que no sea designado con un nombre. Si tenemos una experiencia, le aplicamos un término y la definición como objeto de explotarla o de comunicarla o de fortalecerla, pero nunca experimentamos algo sin darle nombre. Eso es en extremo difícil para la mayoría de nosotros, ¿no es así? La verbalización casi viene antes de la experiencia, pero si no le ponemos nombre a la experiencia, entonces tal vez sea posible penetrar en las capas más profundas de la conciencia. Y es por eso que, aún en el nivel más superficial, debemos darnos cuenta de nuestros prejuicios, temores y ambiciones, de nuestra persistencia en una rutina determinada, ya seamos jóvenes o viejos, ya pertenezcamos a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, tiene que haber cierto descontento, del cual evidentemente a menudo se ven privadas las personas mayores porque ellas no desean estar descontentas. Ellas están fijas, habrán de desaparecer lentamente, por eso se establecen, se cristalizan en una rutina determinada y niegan todo lo nuevo. Pero, indudablemente, el descontento es necesario, no el desagrado, que fácilmente se canaliza en una rutina especial o en una acción determinada, en una u otra creencia, sino el descontento que nunca se satisface. Porque casi todo nuestro descontento nace de la falta de satisfacción. Tan pronto hallamos satisfacción, el desagrado cesa, el descontento llega a su término, de suerte que casi todo nuestro desagrado es en realidad una búsqueda de satisfacción, mientras que el descontento es ciertamente un estado en el cual no existe la búsqueda de satisfacción. No bien me satisfago con facilidad, el problema desaparece. Si acepto la ideología de izquierda o la de derecha, o alguna creencia particular, mi falta de satisfacción se soluciona fácilmente, pero el descontento es sin duda de otra calidad.
El estado de contento es aquel en el cual se comprende lo que es. Para comprender lo que es no debe haber prejuicio. El ver las cosas como son requiere que la mente se halle en un estado de extrema vigilancia. Pero si nos satisfacemos fácilmente, entorpecemos, amortiguamos ese estado de vigilancia. De modo pues, que nuestro problema en todo esto, que es asunto de interrelación, consiste en darnos cuenta de nosotros mismos en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, para que en la vida de relación nos descubramos a nosotros mismos y nos veamos tal como somos. Pero sobreponer nuestras creencias a lo que somos no nos ayuda, por cierto, a lograr esa comprensión de lo que somos. Es necesario, por lo tanto, que estemos libres de esa imposición política, sociológica o religiosa, que solo puede sernos revelada en la convivencia. Y mientras no se comprenda la vida de relación, tiene que haber conflicto, entre dos o entre muchos. Para que termine ese conflicto ha de haber conocimiento de uno mismo. Y cuando la mente está quieta, no aquietada, solo entonces es posible comprender la realidad. Muchas son las preguntas que se me han hecho y naturalmente no todas podrán ser contestadas, pero trataré de contestar algunas preguntas representativas como me sea posible, aunque algunas veces puede que ellas sean formuladas en palabras distintas, con un cambio de términos. Espero, pues, que en ello no halléis inconveniente alguno. Pregunta. Si he de ser perfectamente honesto, debo admitir que casi todo el mundo me provoca resentimiento y a veces odio. Eso hace que mi vida sea muy desdichada y penosa. Entiendo intelectualmente que soy ese resentimiento, ese odio, pero no puedo hacerle frente. ¿Puede usted mostrarme el camino? Krishnamurti. Veamos qué entendemos por intelectualmente. Al afirmar que comprendemos algo intelectualmente, ¿qué queremos decir con eso? ¿Existe algo que pueda llamarse comprensión intelectual? ¿O es que la mente solo comprende las palabras, porque ese es nuestro único medio de comunicarnos unos con otros? ¿Comprendemos algo verbalmente? Eso es lo primero en que tenemos que ser bien claro. Si la llamada comprensión intelectual no es un impedimento o la comprensión. La comprensión, por cierto, es integral, no dividida ni parcial. O comprendo algo o no lo comprendo. El decirse a uno mismo yo comprendo algo intelectualmente es sin duda una barrera para la comprensión. Es un proceso parcial y por lo tanto no es en modo alguno comprensión. Pues bien, la pregunta es esta. Yo, que estoy resentido, que estoy lleno de odio, ¿cómo he de librarme de este problema? ¿O cómo he de hacerle frente? ¿Cómo hacemos frente a un problema? ¿Qué es un problema? Sin duda, un problema es algo que perturba. Por favor, ¿me permitís que os insinúe algo? Prestad simplemente atención a lo que estoy diciendo. No tratéis de resolver vuestro problema de odio y resentimiento, observadlo no más. Aunque es difícil penetrar el problema de modo que al final os veáis libres de él, veamos si podemos hacerlo ahora. Será un experimento bastante interesante si lo intentamos juntos. Yo estoy resentido, lleno de odio. Detesto a la gente y eso me causa dolor y me doy cuenta de ello. ¿Qué he de hacer? Este es un factor que perturba mucho mi vida. ¿Qué tendré que hacer? ¿Cómo estaré realmente libre de ello?
No se trata tan solo de desprenderme de ello por el momento, sino de librarme fundamentalmente de ello. ¿Cómo habré de proceder? Ahora bien, esto para mí es un problema porque me perturba. Si no fuera una cosa perturbadora, no sería problema para mí, ¿verdad? Porque causa dolor, perturbación, ansiedad, porque creo que es feo. Quiero librarme de él. Por consiguiente, es a la perturbación que yo me opongo, ¿no es así? Le doy diferentes nombres en distintos momentos, en diferentes estados de ánimo. Y un día lo llamo esto, y otro día otra cosa. Pero el deseo, en el fondo, es no verme perturbado. ¿No es eso? Como el placer no perturba, lo acepto. No deseo librarme del placer porque en él no hay perturbación, al menos por el momento. Pero el odio, el resentimiento, son factores muy perturbantes en mi vida y yo deseo librarme de ellos. De suerte que mi interés es no ser perturbado y estoy buscando una manera de no ser perturbado. ¿Y por qué no he de serlo? Yo tengo que ser perturbado para descubrir algo, ¿no es cierto? Yo tengo que pasar por tremendos trastornos, disturbios, ansiedades para poder descubrir, ¿no es así? Porque si no me veo perturbado me quedaré dormido y tal vez sea eso lo que la mayoría de nosotros desea en realidad, que se nos apacigüe, que se nos haga dormir, alejarnos de toda perturbación, hallar aislamiento, reclusión, seguridad. Si a mí no me importa, pues, ser perturbado, realmente, no superficialmente, si no me importa ser perturbado porque deseo descubrir, entonces mi actitud hacia el odio, hacia el resentimiento, sufre un cambio, ¿verdad? Si no me preocupa el estar perturbado, entonces el nombre no tiene importancia, ¿no es así? La palabra odio no es importante. ¿Lo es acaso? ¿O el resentimiento contra la gente carece de importancia? ¿No es así? Porque entonces experimento directamente el estado que llamo resentimiento, sin verbalizar esa experiencia. No sé si me explico bien. En otros términos, la ira es una condición muy perturbadora, como lo son el odio y el resentimiento, y muy pocos de nosotros experimentamos la ira directamente sin verbalizarla. Si no la verbalizamos, si no la llamamos ira, la experiencia es, por cierto, distinta, ¿verdad? ¿Cómo la definimos? Como la definimos, con ello reducimos la experiencia nueva a lo viejo o la fijamos en términos de lo viejo. Mientras que si no la nombramos, hay entonces una experiencia que se comprende directamente o esta comprensión efectúa una transformación en el momento de esa vivencia. ¿Me explico con claridad? Por favor, esto no es sencillo. Consideremos, por ejemplo, la mezquindad. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta si somos mezquinos en cuestiones de dinero, para perdonar a la gente, mezquinos simplemente, bien lo sabéis. Estoy seguro que esto nos resulta familiar. Ahora bien, dándonos cuenta de ello, ¿cómo vamos a librarnos de esa condición? No se trata de llegar a ser generosos, que no es lo importante. El estar libre de mezquindad implica generosidad. No necesitáis volveros generosos. De suerte que evidentemente hay que darse cuenta de ello. Puede que seáis muy generosos al hacer un gran donativo a vuestra sociedad, a vuestros amigos, pero terriblemente mezquinos en cuanto a dar más propina. Bien sabéis lo que yo entiendo por mezquino. Uno no es consciente de ello cuando
uno llega a darse cuenta de ello, ¿qué ocurre? Nos esforzamos por ser generosos, tratamos de vencer nuestra mezquindad, nos disciplinamos con el fin de ser generosos, etc. Pero después de todo, el ejercitar la voluntad para hacer algo siempre sigue siendo parte de la mezquindad, dentro de un círculo mayor. Así pues, si no hacemos ninguna de estas cosas y simplemente nos damos cuenta de lo que implica la mezquindad, sin aplicarle un término, veremos que ocurre una transformación radical. Consideremos la ira. Si no le dais un nombre y simplemente la experimentáis, no a través de la verbalización, ya que la verbalización es un proceso que menoscaba la experiencia. Si no le dais nombre, entonces ella se agudiza, se torna muy violenta y actúa como una sacudida, y solo entonces es posible ser libre. Tener a bien experimentar con esto. Primero uno tiene que ser perturbado, y es obvio que a casi ninguno de nosotros les gusta ser perturbado. Creemos haber hallado una norma de vida, el maestro, la creencia o lo que sea, y así nos establecemos. Es lo mismo que tener un buen puesto burocrático y en él vegetar por el resto de la vida. Con esa misma mentalidad abordaremos diversas cualidades de las cuales queremos deshacernos. No vemos la importancia de ser perturbados, de estar interiormente inseguros, de no ser dependientes. Es solo en la inseguridad, sin duda, que descubréis que podéis ver, que comprendéis. Queremos tener, como el hombre que mucho dinero, una vida fácil, pero él, por cierto, no está perturbado. Él no quiere ser perturbado. Así pues, la perturbación es esencial para el entendimiento, y cualquier intento de hallar seguridad es un obstáculo a la comprensión. Y cuando queremos librarnos de algo que nos perturba, ello es, por cierto, un obstáculo. Mas si podemos experimentar un sentimiento directamente sin nombrarlo, creo que es mucho lo que en ello encontraremos. Entonces ya no hay pugna con el sentimiento, porque el experimentador y lo experimentado son una misma cosa, y eso es esencial. Mientras el experimentador verbaliza el sentimiento, la experiencia, él se separará de ella y actuará sobre ella, y tal acción es artificial, ilusoria. Pero si no hay verbalización, el experimentador y lo experimentado son una sola cosa. Esa integración es necesaria y hay que enfrentarla radicalmente. Espero que esto sea claro. Si no lo es, lo dilucidaremos en otras reuniones. Pregunta. Yo le escuché a usted algunos años atrás y ello no significó mucho para mí, pero escucharle ahora parece que significa mucho. ¿Cómo es esto? Krishnamurti. Hay varias explicaciones para esto. Que habéis madurado, que habéis progresado, que la vida ha golpeado a vuestra puerta, que habéis sufrido mucho, etc. Es decir, si lo que estamos debatiendo tiene algún sentido para vosotros, si creéis que todo ello es una tontería, entonces es muy sencillo. Ahora bien, la gente que cree en el progreso ofrecerá un tipo de explicación, que habéis madurado lentamente, que os hace falta tiempo, no solo unos cuantos años, sino otra vida, que el tiempo es esencial para la comprensión y que, aun cuando no hayáis comprendido al principio, comprenderéis más tarde a medida que la experiencia madure gradualmente. Conocéis todas las diversas teorías que existen, pero sin duda hay un modo más sencillo de ver esto, ¿no es cierto? Por alguna razón desconocida, tal vez un amigo vuestro os ha traído aquí
y vosotros casualmente escucháis y os marcháis. Ello no significa mucho para vosotros, salvo que hay lindos árboles, que habéis hecho un paseo agradable y todo lo demás que sabéis, y luego os marcháis, pero inconscientemente sin duda algo habéis asimilado. ¿No habéis notado cuando guiáis un automóvil o paseáis que aun cuando vuestra mente consciente pueda estar atendiendo a la conducción o mirando una cosa determinada, la otra parte de vuestra mente está absorbiendo inconscientemente? Si ha sucedido, se ha sembrado una semilla de lo cual no tenéis conciencia, pero ella germinará más tarde. Está ahí. Así pues, lo que en un comienzo puede no haber significado mucho, ya que habéis escuchado algo de lo cual no tuviste conciencia, más tarde reacciona sobre vosotros. Ese es, por cierto, todo el propósito de la propaganda. Yo no soy propagandista. Me horroriza la propaganda, pero eso es lo que está ocurriendo en el mundo, con los periódicos, las revistas, el cine, la radio y todo lo demás. ¿No es cierto? Vosotros continuáis realmente interesados en lo que hacéis y la radio o el periódico os van dando propaganda. Vuestra mente se halla en otra parte, pero absorbéis sin daros cuenta, y más tarde, cuando esa absorción se ve estimulada, manifestándose como respuesta automática a la guerra, al nacionalismo, a la aceptación de ciertas creencias, ya sean de la derecha o de la izquierda. ¿Cómo creéis que los niños se impregnan de ciertas ideas? Es por el constante impacto de esas ideas en lo inconsciente, y ellos las aceptan. Cuando crecen siguen siendo los mismos, de derecha o de izquierda, de esta o aquella religión, con innumerables creencias y mentes condicionadas. El inconsciente ha estado absorbiendo todo el tiempo y puede absorber tanto lo feo como lo bello, lo verdadero como lo falso. Y nuestra dificultad consiste en libertarnos de esas impresiones y en mirar la vida de un modo nuevo, ¿no es así? Es posible liberarse de la influencia de esos continuos impactos, es decir, darse cuenta de esos impactos y no dejarse influenciar por ellos, porque ellos están presentes. Podemos ser lo suficientemente sensibles, lo suficientemente alertas como para saber qué es falso, qué es engañoso, de suerte que ni siquiera haya resistencia. ¿Por qué tan pronto hacéis resistencia? ¿Fortalecéis aquello que resistís y así os convertís en parte de ello? Mas si lo comprendéis, entonces no hay duda de que ya no influirá en lo consciente o en lo inconsciente. Es, pues, posible libertarse de todas las influencias condicionantes de las cuales se nos ha educado, del nacionalismo, de las diferencias de clase, de las innumerables creencias religiosas, de las ideologías políticas. Hay que ser libre, por cierto, de lo contrario, no se puede descubrir lo que está más allá de la libertad. Mas para ser libre hay que examinar todas esas cosas y no aceptar ninguna, lo cual no es cultivar la duda, ¿no es así? De suerte que para ese proceso mismo hay que comprender el contenido de la propia conciencia de lo que uno es. Pregunta: ¿querría usted hablarnos sobre pecado? Krishnamurti: por desgracia, toda religión organizada ha cultivado con fines de civilización el sentido de culpa. La mayoría de nosotros lo tiene, y cuanto más sensibles somos, más agudo es ese sentimiento. Mientras más responsables, más culpables os sentís. ¿Veis la confusión que reina en el mundo, las guerras inminentes y toda la trapacería que continúa?
Y si sois sensibles, si estáis alertas, si ello os interesa bastante y sois inteligentes, os sentís responsables. Y como uno muy poco puede hacer, se siente culpable. Ese es un aspecto del problema. Luego, para mantener al hombre dentro de los límites civilizados, ese sentido de culpabilidad ha sido cultivado muy cuidadosamente y asiduamente. ¿No es así? De lo contrario, nos extralimitaríamos, porque si no tuviéramos normas, si no tuviéramos sanciones ni códigos morales, no es que haya mucho de ello hoy en día, sería peor. Así la religión, la creencia organizada, ha sostenido y cultivado con esmero ese sentido de que debéis andar derechos, de que debéis pecar, de que no debéis pecar, de que no debéis hacer cosas feas. Nos ha mantenido dentro de un molde. Son tan solo unos pocos los que pueden salirse del molde, ya que queremos permanecer en él. Queremos ser respetables. El miedo a la opinión pública y muchas cosas más nos retienen en el molde. Y como tenemos miedo y no dependemos de nuestro propio entendimiento, la mayoría de nosotros confiamos en otra persona. El sacerdote, el psicólogo, el caudillo, el político. Conocéis innumerables dependencias que uno fomenta. Todas ellas naturalmente fortalecen nuestra ansiedad inherente por hacer lo correcto. De todo esto surge el sentido de la culpa. Luego tenemos el galimatías de la religión acerca del pecado. Pero hay ciertas cosas evidentes, ¿no es así? Por ejemplo, que la virtud es esencial, pero la virtud cultivada deja de ser virtud. Es tan solo el fortalecimiento de uno mismo, con diferente nombre. La virtud aparece únicamente cuando se está libre de deseo de ser algo, cuando no se teme ser nada, y es la repetición de una perturbación determinada, de una acción dada que ha traído infortunio a los demás y a uno mismo, lo que puede llamarse pecado. Eso sin duda es lo primero, ¿verdad? Ver muy claramente algo que se descubre en la vida de relación y no repetirlo. En la repetición, por cierto, está el error, no en la primera acción. Y para comprender esto, que es la cualidad reiterativa del deseo, tiene uno que comprender la estructura íntegra de sí mismo. De suerte que existe esta cosa llamada pecado, el sentimiento de culpa. Puede que uno haya hecho algo malo, como vejar a alguien o chismear, pero lo peor que uno puede hacer seguramente es continuar en ello. Si notáis que habéis cometido un error, observarlo, examinarlo a fondo y libraros de él. No continúes repitiéndolo, porque sin duda esa sensación de ansiedad por algo que uno ha hecho en el pasado o que pueda hacer al minuto siguiente, esa constante preocupación al respecto, ese temor no hace más que acrecentar la inquietud de la mente, ¿no es así? La murmuración, la zozobra indican desasosiego de la mente. Cuando no hay problema, cuando no hay desasosiego ni distracción, sino un estado de alerta, de vigilancia, entonces el problema desaparece, ¿no es cierto? El sentimiento de culpa a la mayoría de nosotros nos mantiene a raya, pero eso no es sino miedo, y el miedo sin duda alguna no produce claridad de comprensión. En el miedo no hay comunión, y en ese miedo el que tiene que arrancarse de raíz no es el sentimiento de que uno esté o está pecando.
Pregunta: sin un plan coordinado no existe posibilidad de acción colectiva, la cual implica subordinación de la voluntad del individuo a un propósito común. Si los individuos careciesen de egoísmo, ni el control ni la autoridad harían falta. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar un propósito común sin poner freno a la voluntad errática del individuo, aunque a veces sea este bien intencionado? Krishnamurti: para lograr una acción colectiva, recurrimos a la fuerza o al autoritarismo, o a una forma de temor, amenaza o recompensa, con lo cual estamos todos familiarizados. El Estado o un individuo o un grupo de individuos establece cierto propósito y entonces compele, coacciona o persuade a los demás para que cooperen dándoles recompensas o castigos. Todas las diversas formas de lograr la acción coordinada que conocemos, y el interlocutor quiere saber si el énfasis en el individuo implícito en la pregunta impide la acción coordinada. Ello significa si hay un propósito común en el cual todos estamos de acuerdo, ¿no debemos someternos a él, dejando de lado nuestra propia voluntad? ¿Cómo es posible la cooperación? Eso es realmente lo esencial del asunto. ¿No es así? La cooperación, la acción coordinada son obra del miedo o de la inteligencia y el amor. Cuando tal o cual nación está en guerra, hay cooperación basada en el miedo, y al parecer el miedo, el odio, los celos unen a los hombres con más rapidez que la inteligencia y el amor. Los estadistas y políticos perspicaces se dan cuenta de ello y lo instigan, lo cual asimismo nos resulta familiar. Pero ¿será posible unir a las personas de un modo inteligente por medio del afecto? Ese es realmente el problema, ¿no es así? En efecto, vemos cada vez más que la gente se une por obra de odio, de miedo o de la coacción, movimientos de masa, uso de medios psicológicos para persuadir, propaganda y todo lo demás. Y ese es el camino, entonces. Y si ese es el camino, entonces resulta vano todo lo que estamos discutiendo. Pero si no cooperáis, si no os unís por medio de la codicia, ¿hay alguna otra manera de hacerlo? Y si existe un medio, ¿no debéis subordinar la voluntad del individuo a un propósito más elevado? Digamos, por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que debe haber paz en el mundo. ¿Y cómo es posible esa paz? La paz solo es posible cuando no hay egoísmo. Por cierto, cuando el yo no es importante. Como soy pacífico en mí mismo, mis actos serán pacíficos. No seré por lo tanto antisocial y alejaré de mí todo lo que contribuya al antagonismo. Por consiguiente, tengo que pagar el precio de la paz. ¿No es así? Pero la paz debe originarse en sí misma. Y cuanto mayor sea el número de nosotros que tenga esa actitud, mayor será, por cierto, la posibilidad de paz en el mundo, lo cual no significa subordinación de la voluntad individual al todo, a un propósito, a un plan, a una utopía. Veo en efecto que no puede haber paz mientras yo no sea pacífico. Ello significa nada de nacionalismo, nada de clase. Conocéis todas las cosas que implica el hecho de ser pacíficas, el cual significa ser completamente exento de egoísmo. Cuando eso exista, entonces cooperaremos. Entonces será inevitable que haya cooperación. Cuando hay coacción extraña para obligarme a cooperar con el Estado, con un grupo, puede que yo coopere,
pero en mi fuero íntimo estaré en lucha, no habrá alivio alguno. O puede que yo me valga de la utopía como medio de hallar plena satisfacción, lo cual es también expansión de uno mismo. Así pues, mientras la voluntad del individuo se someta a determinada idea por causa de la codicia de la identificación, tiene que haber finalmente conflicto entre el individuo y lo colectivo, de suerte que el énfasis sin duda no ha de ponerse en el individuo y lo colectivo como opuestos entre sí, sino en la liberación del sentido del yo y de lo mío. Habiendo esa libertad, no hay problema del individuo en oposición a lo colectivo. Pero como eso parece casi imposible, se nos induce a que nos unamos a lo colectivo a fin de producir una acción determinada, a que sacrifiquemos al individuo en aras del todo, y ese sacrificio nos lo exigen otros hombres, los líderes. Es posible, mientras tanto, considerar todo este problema inteligentemente, no como relativo a lo individual y a lo colectivo, y darnos cuenta de que no puede haber paz mientras vosotros y yo no seamos pacíficos en nosotros mismos, y que la paz no puede comprarse a ningún precio. Vosotros y yo tenemos que vernos libres de las causas que producen conflicto en nosotros mismos, y el centro del conflicto es el ego, el yo. Pero la mayoría de nosotros no quiere librarse de ese yo. Esa es la dificultad. Casi todos gustamos de los placeres y las penas que trae el yo, y mientras estemos denominados por el placer y las penas del yo, habrá conflicto entre el yo y la sociedad, entre el yo y lo colectivo dominará al yo y lo destruirá si puede. Pero el yo es mucho más fuerte que lo colectivo, por tanto siempre lo embauca y trata de asegurarse una posición para él, para expandirse, para satisfacerse. La verdadera función del hombre, a no dudarlo, consiste en librarse del yo y por lo tanto en la búsqueda de la realidad, en el descubrimiento y el advenimiento de la realidad. Las religiones juegan con ello en sus ritos y jerigonzas. Ya conocéis todo ese negocio, pero si uno llega a darse cuenta de todo este proceso que hemos estado dilucidando durante años, surge una posibilidad de que funcione la inteligencia de recién despierta. En ello no hay autoliberación ni autorrealización, sino creatividad. Es esta acción creadora de la realidad que no está sujeta al tiempo la que a uno lo emancipa de todo este problema de lo colectivo y lo individual. Entonces está uno realmente en condiciones de ayudar a crear lo nuevo. Séptima conferencia, 6 de agosto de 1949.